Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Yeti Merengue. Estamos acá en esta serie preciosa que se llama Cómo ser un artista. En este caso va a ser el capítulo 5, que si te gusta el contenido de la producción artística en general, te invito a que te suscribas y actives la campanita y que, bueno, estés siguiendo estas series. Ahora estamos con cómo ser un artista, en el futuro vamos a hacer otra serie, hicimos una sobre cómo producir una obra de teatro y cómo apoyar las artes. Siendo un poco variado con el tema de los roles que nos tocan. Por ejemplo, como público, cómo apoyar las artes, como el rol de productor, en cómo producir una obra de teatro, y ahora en cómo ser un artista como la persona que realiza la producción artística. En este caso, vamos a ir por el punto 5 de este artículo que vamos leyendo y comentando, que dice: observa el mundo que te rodea con ojo de artista. Y esto es un ítem fantástico. Bien, dice: una de las claves para ser artista consiste en observar atentamente el mundo que te rodea y reflejarlo en tu obra. Presta atención a los cambios de la luz durante el día, observa cómo te afectan los colores y cómo te hacen sentir determinadas interacciones. Se dice que es realmente importante pararse a oler las rosas, tomarte tu tiempo para adquirir conciencia de lo que te rodea y deja que tu obra se empape de todas esas impresiones. Me parece muy bien acá tener en cuenta lo que es la percepción de nosotros, ¿no? Tener en cuenta también distintas formas, que bueno, esto lo iba a desarrollar más adelante y los invito a que se suscriban y que cuando lo desarrolle lo escuchen, o sino que bueno, investiguemos, pero igual voy a hacer un pequeño resumen ahora sobre cómo hacemos nosotros para percibir lo que nos rodea, ¿sí? La mayoría de nuestra capacidad cerebral es usada para lo que es la vista, ¿bien? O un porcentaje mucho menor para lo que es el oído y mucho menos ya para lo que es el gusto, el tacto y los demás sentidos, ¿bien? Entonces, la vista es muy importante para la mayoría de las artes, si nos ponemos a pensar. Por ejemplo, bueno, las artes plásticas son total y completamente visuales, ¿bien? En su mayoría, la fotografía. Digo en su mayoría porque tenemos las esculturas o tenemos ciertas pinturas que tienen relieves donde uno puede transitar una, un tacto, ¿sí? La apreciación a través del tacto, si es que por supuesto los artistas lo permiten, ¿no? Porque también es un peligro que se toquen las obras de arte. Pero bueno, yo invito siempre a que haya cada vez más interacción con el público y si el público quiere tocar, que toque, ¿sí? Que no sea una irresponsabilidad nuestra tener el miedo de haber hecho algo tan frágil que no se puede tocar. Pero bueno, no importa. Continuando con esto, la mayoría de las cuestiones son total y completamente visuales. Creamos un lenguaje que es total y completamente visual. ¿Sí? Nosotros a la hora de expresar un cuadrado rojo podemos imaginar un cuadrado rojo. En cambio, esto huele como o esto tiene cierto sabor, es muy difícil de transmitir, ¿sí? Podemos hablar un poquito de texturas, por supuesto, pero también tener en cuenta que siempre que lo transmitamos como lenguaje, la otra persona puede tener una interpretación, un rojo, ¿no? No es lo mismo el rojo YouTube que el rojo tomate. No es lo mismo la textura rugosa para cada quien, ¿no? No es lo mismo el olor a flores, ¿no? El olor a el perfume, o como quieran decirle, de los jazmines en cada lado, ¿sí? En cada persona, en cada percepción. Depende mucho de los recuerdos que uno tenga, ¿no? De las... Bueno, no me va a salir la palabra ahora, pero bueno, no importa. De los preceptos, ¿sí? Que tengamos en cada uno. Entonces, sentarse a observar muchas veces es una tarea que por supuesto lleva tiempo y muchas veces hay que saber de antemano algunas cuestiones. Digo, porque yo que vengo de las artes escénicas, antes para mí era muy sencillo sentarme, ver una película, disfrutar lo que se ve.
hoy soy muy de dónde viene esa luz, cómo hicieron esa luz, por hablar de la iluminación, ¿no? ¿Qué tecnología usa esa luz? ¿En qué momento entró? ¿En qué momento salió? ¿Cómo fue? ¿Sí? Si fue en fade-in, si fue un corte, si es cenital, frontal, qué sé yo. Entonces uno empieza a manejar un lenguaje para poder transmitir ideas y también para poder ordenarlas en nuestra cabeza, ¿sí? Luces generales, luces puntuales, tenemos todo eso. Cuando hablamos de la fotografía, quizás es un poco más sencillo esto de la observación. Digo sencillo a la hora de hacer, ¿no? De lo empírico. Entonces, tomamos la fotografía de algo que nos atrae visualmente y ya se construye una imagen, ¿no? En cambio, en la pintura, decir, bueno, ¿cómo era este árbol para poder plasmar las hojas, ¿no? Que es un ejercicio que para mí es muy divertido, esto de hacer una por una todas las hojas de un árbol, para ver realmente cómo haces. Si las hojas son redonditas, si son más alargadas, si las haces de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, del centro hacia los costados. ¿Crece realmente así en la naturaleza? ¿Hace falta que uno siga el ritmo de la naturaleza para que un árbol se parezca a un árbol? En la pintura, en las esculturas, recuerdo estas grandes y majestuosas esculturas de personas hiperrealistas y que sin embargo fueron hechas hace mucho tiempo y que a veces esto de la observación de los músculos, ¿no? La musculatura del torso, ¿no? Del cuello, de las arrugas, de cómo estas esculturas que son de parejas, ¿no? De cómo es el apriete de la mano sobre el muslo, cómo es el hundimiento, y digo, todas esas cosas que a la gente les maravilla, justamente maravillan por su cercanía con la realidad que tiene que ver justamente con el proceso de observación que hubo en el artista ese y también de la experimentación, por supuesto. Pero de nuevo, depende del arte al que uno se dedique, depende de los conocimientos que uno adquiera, depende de lo que va a observar en el futuro. Digo, habrá personas que dentro de sus capacidades plásticas podrán llegar a distintas tonalidades de rojo, a distintas tonalidades de verde, solamente con un proceso mental. Digo, tanta cantidad de azul y tanta cantidad de amarillo en lo que es pictórico, en lo que es materialidad, forman un verde, ¿sí? Personas que usamos la luz decimos, bueno, cierta cantidad de verde y cierta cantidad de rojo forma un amarillo o un naranja, ¿no? Más o menos, ¿sí? Si es más rojo, quizás es más tirando, quizás hasta un color caramelo, menos verde, se pasa directamente al rojo. Digo, hay cuestiones ahí que hay que desarrollar dentro del arte al que uno se va a dedicar, ¿no? Y eso es perfecto. También dentro de lo que es las artes escénicas, ver los comportamientos de las personas, ¿no? Ver cómo camina un anciano para después, cuando uno tenga que interpretar a un anciano, poder caminar como él, ¿no? Ese poder de observación existe. Digo, una cosa es pensar cómo un anciano lo hace y otra cosa es hacerlo como un anciano. Me ha pasado de experiencias, ¿no? Personas que actúan, que toman café, pero se ve que nunca tuvieron ese momento de ver realmente cómo toman la taza, cómo se la llevan a la boca y cómo ingieren el café, para que cuando lo tienen que actuar, no es así. Como que esto que yo estoy diciendo son los pasos que hay que seguir para tomar un café, pero a la hora de que no hay un café y no hay una taza, esa mímica la hacen muy artificial. No hay un poder de observación ahí de la fuerza que hago, o sea, desde lo interno, digo, ¿no? Desde lo que quiero transmitir, ¿no? Y desde la acción en sí. Digo, está bueno que a partir de ahora empecemos a ser más conscientes, a percibir nuestro entorno y a nosotros mismos también cómo hacemos. También de vuelta, dependiendo de cada arte, ¿no? Yo aprendí mucho con el maquillaje, por ejemplo, me di cuenta que mi cara no es exactamente simétrica, sí, que es una idea que creo que todos los humanos, o en su mayoría tenemos, de que pensamos que tenemos una cara simétrica y mi cara está totalmente corrida hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, a la hora de maquillarme,
cuando hice un proceso de observación me di cuenta de que no podía hacer 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro, porque un lado me quedaba vacío y el otro me quedaba muy lleno, ¿sí? Entonces ahí hay que ocupar las proporciones, ¿no? Para hacer, bueno, en mi caso, correcciones y hacer que todo mi rostro vaya un poco hacia la izquierda. Entonces todo el lado derecho estaba maquillado en vez de en 2 centímetros, en 1,5, y del otro lado en vez de 1,5 en 2, ¿no? Entonces ya compensaba haciendo que mi cara vaya para la izquierda, hacía una corrección ahí. Que de vuelta lo aprendí a través de la observación de mi rostro en el maquillaje, ¿sí? Y bueno, también algo que es importante y que desde mi experiencia he aprendido es cómo habla la gente, ¿sí? No es lo mismo crear un personaje a la hora de escribir un guión que hable en neutro, que hable en regionalismos particulares de la zona donde uno quiere realmente que esté basado el guión, por ejemplo, ¿no? Los salteños usamos el pue, ¿no? No hay un salteño que diga, hey, vamos a la carretera, no, vamos a la ruta, ¿viste? Incluso está en esta ruta las cositas, bueno, se entiende, ¿no? Están los acentos, ¿no? Que también es difícil de plasmarlos quizás en un guión, pero como idea está bien tener que las personas no usan palabras, no usan la palabra gasolina, ¿sí? En Argentina, por ejemplo. Sin embargo, en los guiones que uno lee y todo están escritos así. Digo, para que tengamos en cuenta también, no solo por los ojos, sino por los otros sentidos y que seamos conscientes del trabajo que nos toca como artistas, qué es lo importante y qué no, ¿sí? También hay las mayorías he visto que pecan mucho las personas que empiezan a escribir tanto poesía como microrrelatos, obras de teatro y lo que sea, entre palabras difíciles, digámosle así, que realmente no se usan en la realidad. Entonces yo invito siempre a, usen las palabras con las que hablan para que se entienda mejor las cuestiones. Yo sé que soy muy de sobreexplicar las cosas y que digo a veces exactamente lo mismo, pero trato de no trato de no usar palabras complicadas. Si bien a veces uso el lenguaje técnico porque hace falta para comunicar ideas precisas, en lo que es por lo menos ficción no lo hago. No lo hago. Tomo conciencia de que eso no hay que hacer. Sigamos leyendo el artículo. Acá hay un ejemplo. Dice, si ves a una pareja sentada bajo un árbol, observa cómo sus cuerpos interactúan con la naturaleza que les rodea. ¿Cómo es la luz? ¿Cuáles son sus colores predominantes? ¿Cómo podrías plasmar la escena? ¿Te centrarías en sus rostros, en los colores o en un árbol? Prestar atención a la forma en la que ves el mundo te ayudará a transformar todo lo que observes en arte. Y es un poco más de lo mismo y está perfecto esto del en qué nos vamos a centrar, ¿no? La mayoría de las personas van a decir, bueno, en los rostros, en las expresiones, pero quizás el mensaje no va por ahí, sino por el entorno. Digo, hay que pensar, quizás son los pajaritos, quizás son los mosquitos que están dando vuelta, quizás es la luz, ¿no? Esta luz, que bueno, cuando es artificial, me refiero cuando está en una luz plasmada en un cuadro, no me sale la palabra, una luz simulada, así se llama, que, que pasa a través de las ramas y las hojas de un árbol y cae en el piso, y eso, ahí hacemos el foco, ¿no? Como en la fotografía, ¿en qué hacemos foco? En todo esto, en los colores, como dice acá, en el contraste entre el cielo y los árboles y las personas, en el uso de colores, ¿no? Podemos uso de colores complementarios, terciarios, lo que sea. Ver en qué hacemos foco es importante. Bien, y sobre eso trabajar todo lo demás. Porque tampoco está bueno que todo tenga foco cuando cuando no se quiere transmitir eso, ¿sí? En el hiperrealismo todo está en foco, eso es verdad. Pero si uno hace otras cosas, no hace falta que eso exista. Bien. Y aparte, conocer nuestra realidad nos ayuda a trabajar mejor lo que es surrealista, por ejemplo, o lo que va de la mano de la imaginación, ¿sí? Podemos crear seres fantásticos a través de los seres que ya conocemos, ¿no?
nada más por hoy. Hasta acá lo dejamos. Si llegaste hasta este punto del video es porque algo de esto te interesa. Te invito a que te suscribas si no lo hiciste, a que actives la campanita, a que comentes si estás de acuerdo o no con todo esto, a que lo compartas y además que le des me gusta, ¿sí? Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Chau, chau, chau.